Serhat empieza a sufrir las consecuencias de haber perdido el control durante el recital de piano que Ayal esperaba con tanta ilusión. La agresión contra el profesor delante de todos no solo destruye un momento muy importante para su hija, sino que termina convirtiéndose en un asunto policial. Después de la denuncia, Serhat es llevado a comisaría y permanece detenido, donde comienza a enfrentarse realmente a los efectos de su comportamiento. Su empeño por descubrir el pasado que Berrak le escondió y encontrar al verdadero padre de Kader lo ha llevado a actuar cada vez con menos control. Sin embargo, Ayal es quien resulta más perjudicada. Después de prepararse durante un año para aquella actuación, ve cómo el día que debía convertirse en uno de sus recuerdos más felices termina marcado por la pelea de su padre y una enorme decepción. Mientras Serhat continúa detenido, Zeynep decide intervenir. Aunque considera injustificable su reacción, sabe que dejarlo en la comisaría tampoco solucionará el problema, por lo que busca al profesor de piano. Se disculpa por lo sucedido, le explica que Serhat atraviesa desde hace días circunstancias muy difíciles y trata de convencerlo para que retire la denuncia. Sus esfuerzos finalmente funcionan y el profesor acepta hacerlo, permitiendo que Serhat recupere la libertad. Cuando descubre que Zeynep fue quien consiguió sacarlo de allí, Serhat se siente especialmente satisfecho. Pese a los enfrentamientos y desacuerdos que han tenido, comprende que ella decidió apoyarlo cuando más lo necesitaba. Zeynep además ha descubierto algo decisivo durante su conversación con el profesor: las sospechas de Serhat carecían de fundamento. Entre el hombre y Berrak nunca existió una relación secreta. El profesor es homosexual y el tatuaje que lleva en el brazo tampoco tiene un significado oculto relacionado con Berrak, simplemente eligió aquel dibujo porque le gustaba. Serhat había relacionado equivocadamente ese tatuaje con una fotografía encontrada en el teléfono de su esposa. Cuando creía estar muy cerca de identificar al padre de Kader, comprende que aquella pista tampoco conduce a ninguna parte. Así vuelve al comienzo de su investigación y la identidad del hombre con quien Berrak mantuvo una relación hace 6 años continúa siendo un misterio. Una vez en casa, Serhat intenta reparar el daño causado a Ayal. Le pide perdón por haber arruinado el recital y procura hacerle entender que su reacción no estaba relacionada con ella. Pero Ayal está demasiado herida para aceptar fácilmente sus disculpas. Había dedicado un año entero a prepararse para subir a ese escenario y concentrado todas sus expectativas en aquella jornada. La pelea iniciada por su padre delante de todos no solo interrumpió su actuación, sino que también la hizo pasar por una profunda vergüenza. Por eso rechaza sus disculpas. Al comprobar que Ayal se aleja emocionalmente de él, Serhat empieza a comprender con mayor claridad la gravedad de su error. Esa noche Serhat vuelve al jardín para permanecer a solas con sus pensamientos, como ha hecho repetidamente durante las últimas semanas. Berrak sigue en coma, Kader vive bajo el mismo techo y todavía desconoce quién es realmente el padre de la pequeña. Al mismo tiempo, su obsesión por encontrar respuestas está deteriorando su relación con İlkim y Ayal. Zeynep se acerca entonces a él y comparte una conclusión a la que ha llegado después de observar a las niñas desde que entró en la casa. A su juicio, el comportamiento de ambas no puede explicarse únicamente por la presión a la que Berrak las sometió durante años. Hay algo que las está afectando todavía más. Mientras su madre permanece hospitalizada luchando por sobrevivir, Serhat lleva semanas sin visitarla. İlkim y Ayal ignoran completamente las razones que explican la distancia entre sus padres. No saben que Berrak tuvo en secreto a Kader, que Serhat cree haber vivido engañado durante años ni que busca desesperadamente al padre biológico de la niña. Desde su perspectiva, únicamente ven a su madre en coma y a su padre evitando el hospital. Zeynep explica que esta situación ha generado una sospecha distinta en ellas. İlkim y Ayal creen que quizá existe otra mujer en la vida de Serhat. La revelación hace que él comprenda hasta dónde ha llegado el resentimiento de sus hijas. Concentrado en su propia ira, en el engaño que cree haber sufrido y en descubrir la verdad, nunca se detuvo a pensar qué significado podían darle ellas a su comportamiento. Al día siguiente, İlkim y Ayal visitan a Berrak en el hospital y encuentran algo inesperado cerca de la habitación de cuidados intensivos: las flores preferidas de su madre. El detalle provoca inmediatamente una gran alegría en ambas, porque interpretan que Serhat finalmente ha ido a verla y ha dejado allí las flores que sabe que le gustan. Durante días habían temido que su padre hubiese abandonado por completo a Berrak, pero aquella imagen reduce sus preocupaciones. Para las niñas, la posibilidad de que todavía exista un vínculo entre sus padres basta para recuperar parte de la esperanza que habían perdido.
Zeynep también lleva a Kader al hospital, aunque para ella la visita tiene un significado completamente distinto. Después de pasar 6 años sin saber siquiera quién era su madre, ahora Berrak se encuentra a pocos pasos. Kader se aproxima con incertidumbre a la mujer que permanece inconsciente. Nunca recibió su cariño, nunca pudo abrazarla ni tuvo la oportunidad de crecer a su lado. Aunque Berrak continúa en coma y no puede saber que su hija está allí, Kader consigue acercarse a ella por primera vez. Cuando extiende sus pequeñas manos y la toca, madre e hija establecen finalmente su primer contacto real. Tras haber vivido completamente separadas durante 6 años, ambas se encuentran por primera vez juntas en aquella habitación de cuidados intensivos, aunque Berrak permanece ajena a la presencia de la hija que tuvo que vivir lejos de ella. Cuando llega el cumpleaños de Ayal, la casa recupera una actividad que llevaba mucho tiempo ausente. Berrak siempre ha organizado con enorme cuidado los días especiales de sus hijas, preparando con semanas de anticipación cada elemento, desde la decoración hasta la comida. Por eso, aunque continúa en coma, todo lo relacionado con la celebración de Ayal había quedado planificado previamente. Siguiendo sus instrucciones, la casa se transforma rápidamente y se organiza una magnífica fiesta. La ausencia de su madre sigue dejando un vacío inmenso en Ayal, pero descubrir que Berrak había preparado personalmente aquel día para ella le produce una profunda felicidad. Aunque no pueda acompañarla, cada detalle permite que la pequeña vuelva a sentir su cariño y durante unas horas, deje a un lado las decepciones recientes para disfrutar de su cumpleaños. Kader, por el contrario, permanece apartada de aquella celebración. Para evitar que alguien descubra su verdadera identidad, observa discretamente la fiesta sin abandonar la casa. Mientras contempla desde lejos la vida de Il-Kim y Ayal, aparece Khan, quien desde hace tiempo permanece alejado tanto de la familia como de la empresa. Al encontrarse con Kader, queda inmediatamente sorprendido y presta especial atención a uno de sus gestos. La pequeña comienza a jugar distraídamente con su cabello y ese movimiento lleva a Khan directamente al pasado. Al comprobar cuánto le recuerda aquella costumbre a su madre, le comenta a Kader que hace exactamente lo mismo que ella. Inmediatamente después, sin embargo, le pide que no repita sus palabras ante nadie. Kader, aunque no comprende realmente la importancia del comentario, acepta guardar silencio, convirtiendo aquella observación en un secreto compartido entre los dos. Mientras la fiesta sigue adelante, Serhat soporta cada vez con mayor dificultad todo lo que ocurre a su alrededor. Ver la felicidad de Ayal lo reconforta, pero cada detalle organizado por Berrak vuelve a recordarle su matrimonio y las verdades descubiertas recientemente. Incapaz de continuar entre los invitados, termina alejándose de la celebración y se encierra en su habitación. Mientras la música y la diversión continúan fuera, él vuelve a quedarse solo con las preguntas que lo atormentan. Sigue sin conocer la identidad del verdadero padre de Kader y tampoco consigue esclarecer todas las zonas oscuras del pasado de Berrak. Entretanto, Zeynep busca a Kader por la casa. Como no consigue encontrarla, sube al piso superior y entra en distintas habitaciones hasta llegar al despacho de Berrak. Allí derriba accidentalmente unos libros y, cuando intenta colocarlos nuevamente, descubre un teléfono escondido entre sus páginas. El dispositivo no es el que Berrak utilizaba habitualmente y su ubicación demuestra que alguien quiso mantenerlo oculto. Zeynep comprueba que está protegido mediante contraseña y, después de pensar unos instantes, recuerda un detalle que había observado en la muñeca de Berrak. Decide probarlo como clave y consigue desbloquear el aparato. Al examinar el teléfono, descubre algo todavía más inquietante. Berrak lo utilizaba exclusivamente para comunicarse con un solo número y no existen conversaciones habituales con otras personas. Zeynep comprende que podría haber encontrado una pista fundamental para identificar al hombre que Serhat lleva días buscando. Movida por la curiosidad, llama al misterioso número, pero lo que sucede inmediatamente la desconcierta. El teléfono al que está llamando empieza a sonar en el jardín de la propia casa. Zeynep queda paralizada al comprender lo que significa. La persona con quien Berrak mantenía comunicaciones secretas se encuentra en ese mismo instante entre quienes participan en el cumpleaños de Ayal. Sin perder tiempo, Zeynep se aproxima a la ventana y observa atentamente a los invitados. Vuelve a marcar el número mientras intenta descubrir quién busca o toma un teléfono al escuchar la llamada. Sin embargo, la cantidad de personas, la música y el movimiento constante dificultan enormemente su tarea. Algunos invitados ya tienen sus dispositivos en las manos y otros circulan continuamente por el jardín.
Mientras concentra toda su atención en identificar al propietario del número, Zeynep siente que alguien se encuentra detrás de ella. Cuando se gira, descubre que es Cihan. Cihan quiere saber qué está haciendo en el despacho y Zeynep comprende que no puede ocultarle el hallazgo. Le enseña el teléfono y le cuenta que estaba escondido entre los libros, que únicamente contiene comunicaciones con un número y que, después de llamar, escuchó el timbre procedente del jardín. Cihan entiende enseguida la importancia de la situación. Si la persona que Berrak mantenía en secreto está participando en la celebración dentro de su propia casa, significa que se encuentra mucho más cerca de la familia de lo que habían supuesto. Cihan decide encargarse personalmente de descubrir a quién pertenece el número, pero pide a Zeynep que todavía no informe a Serhat. Ninguno quiere provocar otro conflicto durante el cumpleaños y arruinar un día en el que Ayal merece disfrutar sin nuevos problemas. Mientras el descubrimiento del teléfono aumenta silenciosamente la tensión, İlkim y Ayal reparan en otra presencia entre los invitados, Sedef. Las niñas, confundidas desde hace tiempo por el comportamiento de Serhat, vuelven a recordar las sospechas que habían desarrollado. Como su padre lleva semanas sin visitar a Berrak en el hospital y ellas creen que podría existir otra mujer en su vida, la presencia de Sedef hace que comiencen a preguntarse si es ella. Durante un tiempo la observan a distancia, pero finalmente su curiosidad resulta más fuerte. İlkim y Ayal terminan acercándose directamente a Sedef para averiguar si mantiene alguna relación con su padre. Al comprender el origen de sus sospechas, Sedef les explica que conoció a Serhat hace muy poco y que entre ambos no existe nada parecido a lo que imaginan. Sus palabras no consiguen borrar por completo las dudas de las hermanas, aunque sí logran tranquilizarlas temporalmente. Así, mientras el cumpleaños continúa mostrando desde fuera una imagen de alegría, en el interior de la casa crece un misterio mucho más importante. El teléfono que Berrak había mantenido oculto durante años ha salido finalmente a la luz y todo indica que el propietario del único número registrado se encuentra entre los invitados presentes en el jardín. A pesar de esta revelación, su identidad continúa sin descubrirse. Cuando Serhat descubre que İlkim y Ayal regresaron del hospital entusiasmadas por las flores encontradas en la habitación de Berrak, decide averiguar quién las llevó. Las niñas están convencidas de que fue su padre y ese gesto les hace pensar que todavía existe un vínculo entre sus padres. Serhat, consciente de que él no dejó las flores, solicita revisar las cámaras de seguridad del hospital. Las grabaciones revelan algo completamente inesperado. Quien entró en cuidados intensivos y llevó las flores favoritas de Berrak fue Khan, su hermano mayor. El descubrimiento desconcierta profundamente a Serhat, porque siempre supo que la relación entre ambos era muy mala. Tras el ingreso de Khan en prisión, Berrak llegó incluso a negarse a permitir que volviera a su casa. Por eso comprobar que Khan visitó a Berrak en secreto y además conocía sus flores preferidas despierta nuevas sospechas sobre lo que realmente pudo existir entre ellos. Durante el cumpleaños de Ayal, Khan vuelve a encontrarse con Kader y consigue hablar brevemente a solas con ella. Cada encuentro con la pequeña parece producir en él una reacción difícil de explicar. Algunos gestos de Kader, especialmente aquellos que le recuerdan a su madre, llevan a Khan hacia recuerdos de muchos años atrás. Para él, la niña parece representar algo relacionado con un pasado que permanece oculto y del que nadie habla. La forma en que la observa deja entrever que su presencia ha reabierto una antigua herida, aunque Khan continúa guardando silencio sobre aquello que sabe. Después de contemplar las imágenes del hospital, Serhat decide enfrentarse directamente a su hermano y acude a su barco. Sin perder tiempo le pregunta por qué visitó a Berrak, pero sobre todo quiere saber cómo conoce algo tan personal como sus flores favoritas. Durante años estuvo convencido de que Khan y su esposa apenas podían soportarse, por lo que aquella cercanía inesperada le resulta inquietante. Tras haber seguido varias pistas relacionadas con el hombre que Berrak ocultaba sin obtener resultados, ahora las dudas empiezan a dirigirse hacia su propio hermano. Serhat procura no revelar abiertamente lo que piensa, pero comienza a considerar que Khan y Berrak pudieron compartir en el pasado algún secreto desconocido para toda la familia. Mientras intenta responder a las preguntas, Khan deja escapar involuntariamente un dato todavía más importante. Durante los años que permaneció en prisión, Berrak fue a visitarlo en varias ocasiones. La revelación aumenta inmediatamente las sospechas de Serhat. La actitud que Berrak mostraba públicamente hacia Khan, rechazándolo incluso dentro de su propia casa, resulta difícil de conciliar con aquellas visitas secretas. Serhat evita mostrar hasta dónde llegan sus dudas y Khan,
aunque percibe que su hermano está investigando algo, no comprende cuál es su verdadero objetivo. Nada más abandonar el barco, Serat ordena a sus hombres investigar todos los periodos de encarcelamiento de Khan, incluidos los registros de visitas y cualquier acontecimiento relevante de aquellos años. De una manera que nunca habría imaginado, su hermano pasa a convertirse en una pieza central de la investigación. Al mismo tiempo, Serat debe soportar la creciente hostilidad de Sevim hacia Zeynep. Desde su llegada, su madre considera que la joven no pertenece a esa casa y busca una oportunidad para apartarla. Ni su formación ni la buena comunicación que mantiene con las niñas consiguen cambiar esa opinión, porque Sevim la juzga principalmente por su procedencia y forma de vida. Con la mente ya ocupada por las posibles conexiones entre Khan, Berrak y Kader, las continuas presiones de su madre respecto a Zeynep aumentan todavía más la tensión de Serat. Cuando vuelve a casa, toda la ira acumulada comienza a superar sus límites. Las dudas sobre el pasado de Berrak, las visitas secretas de Khan y la identidad del verdadero padre de Kader continúan atormentándolo. Al encontrarse con una fotografía de su esposa en la habitación, pierde el control y rompe el retrato en un arrebato. Precisamente entonces aparecen Ilkim y Ayal. Serat siente inmediatamente culpabilidad al comprobar que sus hijas han visto la fotografía destrozada, pero Zeynep interviene antes de que se produzca otro conflicto. Para proteger la relación entre las niñas y su padre, asume la responsabilidad y asegura que el marco cayó accidentalmente mientras ella observaba la imagen, ocultándoles así la verdadera reacción de Serat. La fotografía rota termina sacando a la superficie sentimientos que todos habían intentado contener. Ilkim y Ayal ya no pueden esconder cuánto extrañan a Berrak y Serat también deja de fingir fortaleza delante de ellas. El miedo, el dolor y la añoranza acumulados durante semanas aparecen de golpe. En medio de todas las dificultades que atraviesan, padre e hijas consiguen abrazarse y apoyarse mutuamente. La ausencia de Berrak continúa siendo imposible de llenar mientras permanece en coma, pero aquel momento permite que comiencen a recuperar la cercanía que habían perdido. Lo sucedido también modifica progresivamente la relación entre Zeynep, Ilkim y Ayal. Al principio las hermanas la menospreciaban y apenas prestaban atención a sus palabras, pero poco a poco empiezan a percibir que su manera de tratarlas es muy diferente. Durante años Berrak había controlado numerosos aspectos de sus vidas mediante normas estrictas, desde la alimentación hasta su comportamiento. Zeynep, apoyándose también en su formación como educadora, adopta otro método. En lugar de limitarse a imponer órdenes, intenta comprender por qué actúan de determinada manera, les concede margen para elegir y procura aplicar las reglas mediante la comunicación. Por primera vez en mucho tiempo, Ilkim y Ayal sienten que parte de la presión que soportaban comienza a desaparecer. Al poder expresarse con mayor libertad, reducen gradualmente la resistencia que habían mostrado hacia Zeynep y empiezan a escucharla. Así, casi sin darse cuenta, Zeynep va ocupando un espacio cada vez más importante en la vida de las dos hermanas dentro de la casa a la que inicialmente llegó únicamente para proteger a Kader. Durante el desayuno familiar, después de varios días marcados por problemas y tensiones, la casa disfruta por unos instantes de cierta tranquilidad. Mientras todos conversan sobre cuestiones cotidianas, Ilkim se fija en el bolso de Azra y, atraída por él, comienza a examinarlo. Al observar algunos detalles descubre que no es auténtico, sino una imitación de un modelo costoso. El comentario sorprende a Azra, porque deja al descubierto la primera pista de algo que pretendía mantener oculto. Tiempo atrás había vendido el bolso original, y lo había sustituido por una copia, por lo que teme que cualquier explicación equivocada aumente las dudas de Cian. Su evidente nerviosismo no pasa inadvertido para él, que decide investigar hasta descubrir por qué el bolso que debería ser auténtico resulta ser falso. Después del desayuno, Cian abandona la casa con Azra y primero la lleva al gimnasio. Su presión sobre ella va mucho más allá de las palabras, ya que pretende controlar numerosos aspectos de su vida, desde su apariencia hasta sus hábitos, sin prestar atención a sus deseos. La obliga a hacer ejercicio pese a sus objeciones y Azra, frente a aquella actitud dominante, termina nuevamente guardando silencio. Tras dejarla allí contra su voluntad, Cian decide acudir a la tienda donde compraron el bolso para exigir una explicación por haber recibido supuestamente una imitación. Azra, que no puede admitir que fue ella quien vendió el original y realizó el cambio, queda atrapada en una situación cada vez más difícil. Entretanto, Serat continúa concentrado en reconstruir el pasado de Berrak.
Al revisar nuevamente la información disponible, descubre que el día en que encontraron a su esposa a punto de ahogarse en la piscina, ella se reunió con Sedef no una, sino 2 veces. El dato lleva a Serhat a buscar nuevamente a la mujer, de cuya constante presión quiere librarse cuanto antes. Durante el encuentro acepta pagarle la cantidad que exige, pero pone como condición que permanezca completamente en silencio y no revele a nadie lo que sabe. Su intención es cerrar ese frente mediante el dinero y proseguir su investigación sin despertar nuevas sospechas. Sedef, sin embargo, ya no se conforma con recibir una compensación económica. Después de beneficiarse durante años de su relación con Berrak, considera que ahora puede conseguir mucho más. En lugar de aceptar únicamente el dinero, exige trabajar en la empresa de Serhat y pretende obtener un cargo que le permita mantenerse cerca de él. Así intenta convertir los secretos que posee en una oportunidad para asegurarse una posición permanente dentro de su entorno. Serhat comprende entonces que las ambiciones de Sedef son mayores de lo esperado y que apartarla definitivamente de sus vidas será mucho más complicado. A esas horas Zeynep regresa al barrio para averiguar qué ocurre en la antigua casa de Kader y hasta dónde están dispuestos a llegar Tulay y Erkan para encontrarla. Tulay recibe a Zeynep sin acusarla directamente, aunque sospecha cada vez más que podría estar relacionada con la desaparición de la niña. Como carece de pruebas, decide comprobar su reacción mediante una trampa. Le asegura que ha buscado a Kader por todas partes y que incluso informó a la policía, observando cuidadosamente el rostro de Zeynep mientras habla. La noticia provoca temor en Zeynep, pero consigue ocultarlo y mantener la calma durante toda la conversación. Finalmente se marcha sin ofrecer ningún indicio que confirme las sospechas de Tulay. Aún así, la posible intervención policial demuestra que mantener a Kader escondida en casa de Serhat representa ahora un riesgo mucho mayor. Mientras trabaja en el hotel, Serhat recibe finalmente los resultados de la investigación sobre el pasado penitenciario de Cannes. Sus hombres descubren algo mucho más grave de lo que esperaba. Serhat había supuesto que Berrak visitó a su hermano unas pocas veces durante su estancia en prisión, pero los datos indican que acudía prácticamente todas las semanas. Además, una parte considerable de aquellos encuentros ni siquiera figura en los registros oficiales. Esto significa que Berrak y Cannes, pese a mostrarse públicamente como personas que no podían soportarse, mantuvieron reuniones frecuentes durante aquellos años y algunas fueron realizadas sin dejar constancia formal. La revelación golpea profundamente a Serhat. Al unir estas visitas con las flores llevadas al hospital y el hecho de que Cannes conociera perfectamente las favoritas de Berrak, comienza a adquirir fuerza una posibilidad que le resulta aterradora: que el hombre que su esposa ocultó durante años sea su propio hermano mayor. Incapaz de soportar por sí solo semejante sospecha, cuenta a Cian todo lo descubierto. Este intenta frenar sus conclusiones y le recuerda que no pueden acusar a Cannes sin pruebas definitivas. Para Serhat, sin embargo, la cuestión ya ha dejado de limitarse únicamente a una posible infidelidad de Berrak. Cannes siempre ocupó un lugar especial en la vida de Serhat. Desde pequeño lo admiró, lo consideró una figura fuerte y lo tomó como ejemplo, y ese vínculo nunca desapareció completamente pese a todo lo sucedido con los años. Ahora debe afrontar la posibilidad de que precisamente ese hermano esté relacionado con la traición más dolorosa de su vida. Descubrir que Berrak pudo engañarlo ya había destruido muchas de sus certezas, pero imaginar que Cannes podría haber participado en aquello aumenta todavía más su sufrimiento. Una parte de Serhat desea que todas sus sospechas sean falsas, aunque cada nueva pista vuelve a conducirlo hacia su hermano. Por eso su investigación ya no consiste solamente en identificar al verdadero padre de Kader, también necesita descubrir qué secreto pudo haberle ocultado durante años la persona en quien confió desde su infancia. Azra entra en pánico después de que Il-Kim descubra durante el desayuno que su bolso no es auténtico. Sabe que Cian difícilmente aceptará que vendiera a escondidas el original y lo reemplazara por una imitación. La situación se vuelve todavía más peligrosa cuando él decide acudir a la tienda para averiguar qué ocurrió. Mientras permanece en el gimnasio, Azra piensa continuamente en cómo evitar que su secreto salga a la luz y finalmente decide eliminar la única prueba que puede delatarla. Al abandonar el lugar, arroja discretamente el bolso a la basura y después finge haber sufrido un robo por tirón, recurriendo incluso a la policía. Así pretende justificar la desaparición de la imitación y evitar que Cian pueda llevarla a la tienda para investigar su procedencia. Aunque sabe que corre un riesgo considerable, considera que es su única posibilidad para escapar de la presión que está soportando.
Mientras tanto, Zeynep pasa un breve tiempo en casa de su familia y comienza a enfrentarse a un sentimiento que nunca imaginó experimentar. Aunque está rodeada de sus seres queridos, sus pensamientos regresan continuamente a Serhat. Durante los últimos días ha observado de cerca su sufrimiento, sus problemas con sus hijas y el esfuerzo que realiza para esclarecer la verdad sobre Kader. Poco a poco su percepción de él ha cambiado. El hombre arrogante, distante e irascible que conoció al principio ahora también se muestra ante ella como alguien profundamente decepcionado que intenta impedir que su familia se desmorone. Zeynep empieza a sentir algo diferente, pero se niega a reconocerlo incluso ante sí misma. Serhat continúa casado y Berrak permanece en coma, por lo que intenta convencerse de que su interés por él no significa nada más. Ebru percibe rápidamente lo que le sucede a su hermana. Observa que Zeynep menciona constantemente a Serhat durante sus conversaciones y que incluso cuando permanece pensativa su atención parece regresar hacia él. Convencida de que está empezando a sentirse atraída por Serhat, se lo plantea directamente. Zeynep lo niega rotundamente y asegura que su relación existe únicamente por Kader y que su preocupación por los problemas de Serhat no tiene ningún significado sentimental. Sin embargo, pese a sus negativas, cada vez le resulta más difícil ignorar que él ocupa un espacio creciente en sus pensamientos. Cuando Cian vuelve a encontrarse con Azra, queda sorprendido al saber que precisamente ese día le robaron el bolso que pretendían investigar. Sin el objeto desaparece también la posibilidad de llevarlo a la tienda para comprobar definitivamente cómo terminó en sus manos una imitación. La coincidencia despierta cierta extrañeza en Cian, pero no dispone de ningún elemento que contradiga la versión de Azra. Ambos se dirigen a la comisaría para presentar la correspondiente declaración. Azra relata cuidadosamente el supuesto robo para evitar cualquier contradicción capaz de descubrir su engaño. Una vez terminados los trámites, abandona el lugar junto a Cian y consigue, al menos temporalmente, mantener oculto el verdadero destino del bolso. Por su parte, Serhat termina regresando al hospital. Aunque llevaba días sin visitar a Berrak, las revelaciones que ha ido descubriendo vuelven a conducirlo hasta la habitación de cuidados intensivos. Esta vez no llega impulsado por la añoranza. Mientras observa el rostro inmóvil de su esposa, comprende que el amor que alguna vez sintió por ella prácticamente ha desaparecido. Berrak, que durante años ocupó un lugar fundamental en su vida, representa ahora todas las preguntas que todavía necesita responder. Serhat desea que despierte cuanto antes, pero no para recuperar su antigua relación. Quiere escuchar directamente de ella quién es el verdadero padre de Kader, con quién lo engañó y por qué mantuvo durante tantos años un secreto semejante. La decepción y la ira han sustituido sus antiguos sentimientos, y Serhat empieza a aceptar que Berrak ya no ocupa el mismo lugar en su corazón. Mientras Zeynep permanece con su familia, aparece inesperadamente alguien a quien no veían desde hacía mucho tiempo. Mustafa, su hermano mayor, regresa de Bodrum, donde llevaba una larga temporada trabajando. Su llegada permite que todos vuelvan a reunirse bajo el mismo techo después de una prolongada separación. A pesar de los problemas económicos y de las dificultades recientes, durante unas horas se crea un ambiente cálido en la casa. Zeynep intenta disfrutar del reencuentro aunque sabe que debe volver pronto a la casa de Serhat y no puede prolongar demasiado su estancia. Precisamente cuando se prepara para marcharse, Tulay aparece nuevamente. Desde que Kader desapareció, sus sospechas hacia Zeynep han aumentado y ahora presta mucha más atención a cada uno de sus movimientos. Zeynep y su familia comprenden inmediatamente el motivo de la visita y extreman las precauciones. Cualquier palabra capaz de revelar que Kader se encuentra con Zeynep podría destruir todo lo que han intentado proteger, por lo que responden cuidadosamente a las preguntas de Tulay y aparentan desconocer completamente el paradero de la pequeña. Zeynep termina sus preparativos sin mostrar ninguna reacción sospechosa, se despide de los suyos y regresa a la casa de Serhat. Sin embargo, ya no vuelve únicamente como la mujer decidida a proteger a Kader. Aunque todavía se resiste a admitirlo, también lleva consigo los sentimientos por Serhat que poco a poco han comenzado a crecer en su interior. Cuando Serhat vuelve a casa, se encuentra con Zeynep en la entrada y ambos pasan juntos al interior. Nada más llegar, Ilkim les anuncia emocionada que han recibido un paquete dirigido a Berrak. Como ella continúa en coma, el envío despierta inmediatamente la curiosidad de todos. Al abrirlo descubren varios regalos que Berrak había seleccionado con anticipación para los miembros de la familia. Acostumbrada a organizar cada detalle con semanas de margen,
había preparado aquellos obsequios antes de ser hospitalizada. Conforme cada uno recibe el suyo, la casa se llena brevemente de emoción y, pese a su ausencia, los regalos hacen sentir nuevamente la presencia de Berrak. Entre todos los objetos hay uno especialmente significativo para Serhat. Berrak había conseguido encontrar el disco original que escucharon durante su luna de miel y que ambos buscaron durante años sin poder localizarlo. Su intención había sido sorprenderlo, pero ahora el regalo adquiere un significado completamente distinto. Al sostenerlo, Serhat recuerda los primeros años de su matrimonio, cuando todavía creía que entre ellos no existían secretos. En el presente, mientras intenta esclarecer las mentiras ocultas en el pasado de Berrak, aquel recuerdo que antes representaba felicidad se mezcla inevitablemente con la decepción. Mientras los demás disfrutan de sus regalos, Kader contempla todo desde cierta distancia. Cada miembro de la casa tiene un paquete preparado especialmente para él, pero no existe ninguno destinado a ella. Cuando Berrak organizó los obsequios desconocía que Kader terminaría viviendo allí, aunque una niña de 6 años no puede comprender la situación desde esa perspectiva. Solo observa que todos han recibido algo mientras ella vuelve a quedar excluida. Sin expresar su tristeza, permanece en silencio mirando la felicidad de los demás. Por la noche, cuando Zeynep la lleva a dormir, Kader finalmente confiesa lo que lleva horas sintiendo y pregunta por qué ella fue la única que no recibió ningún regalo. Zeynep no puede contarle la verdad al ver su tristeza, porque explicarle que Berrak nunca pensó en ella cuando preparó los paquetes podría herirla todavía más. Por eso le asegura que su obsequio también está en camino, aunque se ha retrasado. Kader se tranquiliza con aquella explicación, pero Zeynep sabe que ahora debe cumplir su promesa. Decide conseguirle un regalo esa misma noche para que al despertar no vuelva a sentirse apartada. Creyendo que Serhat duerme, Zeynep entra discretamente en su habitación para tomar las llaves de su vehículo. Sin embargo, él despierta y le pregunta qué pretende hacer. Zeynep le cuenta la conversación con Kader y explica que prometió a la pequeña que su regalo simplemente llegaría más tarde. La situación también afecta a Serhat. Aunque todavía no tiene claro qué lugar debe ocupar Kader en su vida, no consigue ignorar la tristeza de una niña de 6 años. En vez de permitir que Zeynep salga sola, decide acompañarla. A medianoche ambos se dirigen a uno de los hoteles pertenecientes a Serhat. Allí Zeynep observa de cerca por primera vez la dimensión del poder empresarial que él ha construido durante años. Pese a la hora, Serhat moviliza a sus empleados para encontrar un regalo apropiado y ordena contactar con quien sea necesario para abrir jugueterías cerradas y conseguir distintas muñecas. Zeynep contempla cómo el mismo hombre que poco antes se resistía a incorporar a Kader a su vida realiza ahora todo lo posible para evitar que la pequeña vuelva a sentirse triste. Mientras esperan, Serhat y Zeynep disponen por primera vez de un momento para conversar a solas, alejados de las constantes crisis familiares. Zeynep empieza a descubrir detrás del empresario distante a un hombre cargado con el peso de la traición, las responsabilidades hacia su familia y una profunda decepción. Serhat, por su parte, comprende que la dedicación de Zeynep hacia Kader supera ampliamente una simple obligación como cuidadora. El hecho de salir en plena noche solo para impedir que una niña se sienta insignificante vuelve a mostrarle su manera de relacionarse con los niños. Así, la tensión que dominó sus primeros encuentros comienza gradualmente a transformarse en una cercanía basada en una comprensión cada vez mayor. Finalmente encuentran una muñeca adecuada y regresan a casa al amanecer. Sin embargo, su salida nocturna no pasa inadvertida. Desde una ventana, Sevim observa cómo Serhat y Zeynep llegan juntos a primera hora. Como nunca ha aceptado realmente la presencia de la joven, la escena despierta inmediatamente sus sospechas. Se pregunta dónde estuvieron durante toda la noche y comienza a considerar si entre su hijo y la cuidadora existe únicamente una relación relacionada con las niñas o si está surgiendo una cercanía diferente. Después de lo sucedido, Zeynep plantea a Serhat otra cuestión relacionada con el pasado de Berrak. Si mantuvo oculta a Kader durante 6 años y no deseaba criarla, ¿por qué continuó con el embarazo? Serhat responde que ya investigó esa cuestión hablando con el médico de Berrak. Según descubrió, ella inicialmente quiso abortar, pero supo demasiado tarde que estaba embarazada y ya no pudo hacerlo. Por eso tuvo que continuar con la gestación y, después del nacimiento, dejó a Kader al cuidado de otra familia para seguir con su propia vida. La explicación permite a Zeynep conocer otra parte de la historia de la pequeña, mientras Serhat vuelve a enfrentarse al dolor de un secreto que permaneció enterrado durante años.
Cuando Kader despierta por la mañana, descubre una muñeca junto a su cama y durante unos instantes la contempla sorprendida. La noche anterior se había dormido convencida de que su regalo también llegaría y al tomar el juguete entre sus brazos, siente una inmensa felicidad. Cree que Zeynep decía la verdad y que fue su madre quien se lo envió. Para Kader, saber que Berrak tampoco se olvidó de ella tiene mucho más valor que la propia muñeca. Desconoce que su madre continúa en coma y que fueron Serhat y Zeynep quienes consiguieron el regalo durante la madrugada. Después de crecer sin recibir el cariño materno, aquel juguete representa para la pequeña una señal de que su madre también piensa en ella. Durante el desayuno familiar, Cian recibe un mensaje procedente de un laboratorio de análisis de ADN e intenta disimular inmediatamente su preocupación. Al mismo tiempo, Serhat toma una decisión respecto a Sedef. En vez de mantener lejos a una mujer que conoce demasiados secretos y lleva tiempo causándole problemas, considera más conveniente tenerla cerca y acepta que trabaje en su empresa. De esta manera podrá vigilar sus movimientos y controlar mejor la información que posee. Sedef consigue así entrar en el entorno profesional de Serhat, exactamente como pretendía. Poco después, Sedef repara en un sobre colocado sobre la mesa. Serhat también lo observa y se sorprende al comprobar que está dirigido a Cian. Después de tantos secretos descubiertos recientemente, cualquier detalle despierta ahora sus sospechas. Sin embargo, antes de poder averiguar qué contiene, una llamada de la policía cambia la situación. Los agentes informan a Azra de que han detenido al supuesto responsable del robo por tirón que denunció. Como aquel asalto jamás ocurrió y ella inventó la historia para ocultar lo sucedido con el bolso falso, la noticia la llena de temor. Su mentira ha llegado mucho más lejos de lo previsto. Cian se lleva inmediatamente a Azra y ambos parten hacia la comisaría. Mientras tanto, Il-Kim continúa preparándose para su próxima competición de natación, pero durante el entrenamiento no consigue olvidar lo ocurrido con Berrak. Nada más lanzarse a la piscina y sumergirse, la imagen de su madre ahogándose aparece repentinamente en su mente. Presa del pánico, sale enseguida del agua. La reacción demuestra cuánto la ha afectado el accidente de Berrak, aunque Il-Kim decide ocultárselo a su entrenador. Afirma que simplemente sufrió un calambre en la pierna y guarda para sí misma que el verdadero motivo fue el miedo provocado por el recuerdo de su madre. Al llegar a la comisaría, Azra descubre que el problema es todavía más grave. La policía presenta ante ellos al hombre detenido y le pide que confirme si se trata del supuesto ladrón. En ese momento, Serhat llama a Cian para preguntarle por el mensaje relacionado con el laboratorio de ADN que vio durante el desayuno. Cian evita contarle la verdad e improvisa otra explicación. Asegura que él y Azra llevan tiempo intentando tener hijos sin conseguirlo y que se sometieron a algunas pruebas relacionadas con ese problema. Serhat termina aceptando momentáneamente su respuesta, mientras Cian consigue mantener oculto el verdadero propósito del análisis. En casa de Serhat, la familia de Zeynep llega para visitarla y lleva verduras cultivadas por ellos mismos. El contraste entre su vida humilde y la enorme residencia impresiona especialmente a Ebru. Aunque antes tenía dudas sobre el trabajo de su hermana como interna, al contemplar el lujo comienza a cambiar de opinión. Recorre la casa con curiosidad y presta poca atención a las advertencias que recibe. Finalmente, atraída por la piscina, saca su teléfono para hacerse selfies. En ese preciso momento aparece Sebim. Encontrar allí a los familiares de Zeynep aumenta su malestar, pues nunca aceptó realmente la presencia de la joven y ahora tampoco ve con buenos ojos la confianza con la que se comporta su familia. En la comisaría, Azra comprende que su mentira puede provocar que un inocente termine pagando por un delito inexistente. Incapaz de soportar esa responsabilidad, sufre una fuerte crisis nerviosa y termina confesándolo todo. Admite que nunca fue víctima de ningún robo, que ella misma se deshizo del bolso para impedir que descubrieran que era una imitación y que después inventó el asalto. Cian queda profundamente impactado al descubrir hasta dónde llegó Azra para engañarlo. La revelación agrava todavía más una relación que ya atravesaba una fuerte tensión. Cian se marcha rápidamente de la comisaría con ella, dejando claro que un enfrentamiento entre ambos será difícil de evitar. Mientras tanto, la visita de la familia de Zeynep también termina convirtiéndose en un problema. Unos agentes municipales llegan para iniciar un procedimiento relacionado con las ventas realizadas sin autorización por el hermano mayor de Zeynep y confiscan el vehículo que utiliza. Así, una reunión familiar que comenzó de manera agradable acaba transformándose en otra crisis.
Durante el mismo día, queda al descubierto la mentira de Azra sobre el bolso. Cian continúa ocultando a Serhat la verdadera razón del análisis de ADN y la familia de Zeynep afronta nuevas dificultades económicas, mientras diferentes secretos y conflictos siguen acumulándose. Al terminar un día lleno de conflictos, la casa recupera cierta calma durante la noche. Zeynep ha reservado para Serhat algunos de los borek enviados por su madre, Refika. Mientras está con Kader, Serhat se acerca, prueba la comida y agradece el gesto. Aunque aquel detalle procedente de una familia humilde contrasta con el lujo al que está acostumbrado, lo recibe con agrado. Durante la conversación, Zeynep le cuenta además lo ocurrido con los suyos. Los agentes municipales confiscaron su vehículo después de una denuncia presentada por Sevim. Serhat se enfada al descubrir hasta dónde ha llegado su madre para conseguir que Zeynep abandone la casa. Siempre supo que Sevim rechazaba su presencia, pero involucrar directamente a la familia de la joven demuestra que el enfrentamiento ha alcanzado otro nivel. A esas horas, Cian y Azra también regresan después de lo sucedido en la comisaría. La tensión entre ellos aumenta desde el primer momento, pues Cian sigue furioso al saber que Azra inventó completamente el supuesto robo y exige conocer toda la verdad. Incapaz de soportar más presión, ella termina confesando que vendió el bolso original y envió clandestinamente el dinero obtenido a otras personas. Sin embargo, detrás de esa decisión existe un episodio mucho más antiguo que Cian todavía desconoce. Antes de convertirse en esposa de Cian, Azra mantenía una relación con Khan. Años atrás, ella atropelló accidentalmente a un hombre y Khan decidió asumir toda la responsabilidad por lo sucedido. Desde entonces, Azra vive atormentada por el remordimiento y lleva años ayudando en secreto a la familia de la persona afectada. Para hacerlo, vende algunos de sus objetos valiosos y les entrega clandestinamente el dinero, intentando aliviar así el peso que aquel accidente dejó en su conciencia. Nunca reveló esta situación a Cian porque contarle la verdad también significaría descubrir tanto el accidente como su antigua relación con Khan. Lejos de moderar su comportamiento, Cian vuelve a imponer su autoridad sobre Azra de una manera todavía más cruel y la encierra nuevamente en la caja fuerte. Mientras ella permanece atrapada dentro, Zeynep escucha unos ruidos desde otra zona de la casa y trata de averiguar qué sucede. Cian aparece rápidamente y evita ofrecer explicaciones, intentando convencerla de que no ocurre nada importante. Aunque Zeynep percibe que algo no encaja, decide no insistir por el momento. Además, Zeynep debe entregarle a Cian los resultados del análisis de ADN que habían despertado anteriormente algunas sospechas. Le entrega los documentos y se marcha, dejando a Cian frente al resultado que intenta mantener oculto a Serhat. Así, distintos secretos continúan acumulándose bajo el mismo techo, el pasado que une a Azra con Khan, el verdadero propósito del análisis encargado por Cian y las crecientes dudas de Serhat respecto a su hermano. Todos estos asuntos, hasta ahora separados, comienzan a aproximarse cada vez más. A la mañana siguiente la atención se dirige nuevamente hacia las niñas. Sevim informa de que Il-Kim no quiere asistir a su entrenamiento de natación. Bajo las estrictas normas establecidas por Berrak, abandonar una actividad iniciada habría sido difícilmente aceptable, ya que siempre exigía a sus hijas seguir rigurosamente los programas preparados para ellas. Zeynep, sin embargo, entiende que no deberían obligar a Il-Kim si todavía no se siente preparada, incluso sin conocer completamente cómo la afectó el accidente de su madre en la piscina. Pide a Serhat que respete la decisión de su hija y esta vez él acepta, evitando presionarla para que vaya a entrenar. Mientras Ayal se prepara, también busca a Zeynep para pedirle ayuda con su ropa. El simple gesto refleja cuánto ha cambiado la relación entre ambas. La niña, que inicialmente la trataba con distancia y desprecio, ahora recurre voluntariamente a ella. Zeynep no decide por Ayal qué debe ponerse, sino que le ofrece distintas posibilidades para que sea ella quien elija. Al igual que Il-Kim, Ayal ha crecido sometida durante años al estricto control de Berrak, cuya intervención constante en prácticamente todos los aspectos de sus vidas terminó ejerciendo una fuerte presión sobre las dos hermanas. Durante mucho tiempo Berrak decidió qué debían vestir y comer sus hijas, en qué actividades participarían y cómo tenían que comportarse. Frente a ese modelo, Zeynep introduce una dinámica completamente diferente. No elimina las normas, pero gracias también a su formación como educadora procura comprender a las niñas, dialogar con ellas y permitirles tomar determinadas decisiones.
Respetar que Il-kim no quiera acudir a natación y dejar que Ayal participe en la elección de su ropa pueden parecer cambios pequeños, pero para ambas tienen una importancia considerable. Mientras siguen afrontando el dolor causado por la ausencia de Berrak, la libertad que Zeynep les concede empieza a hacerles sentir que sus propias preferencias también tienen valor. Mientras Il-kim intenta sobrellevar la intensa añoranza que siente por su madre, aprovecha un momento de tranquilidad en casa para contemplar fotografías de Berrak. Saber que continúa en coma y que nadie puede decir cuándo despertará hace que su tristeza aumente cada día. Kader la observa desde cierta distancia, aunque su interés también se concentra en las imágenes de Berrak. Incapaz todavía de vivir abiertamente el vínculo que la une a su madre, mira las fotografías con especial curiosidad. Cuando Il-kim abandona la habitación, Kader intenta acercarse para observarlas mejor, pero pierde el equilibrio y cae. El ruido alerta a Serat, que entra rápidamente, encuentra a la pequeña en el suelo y la ayuda a levantarse. Mientras comprueba que Kader no se haya hecho daño, ella menciona inocentemente algo que Kan le había dicho anteriormente. Le cuenta que al verla jugar con su cabello, Kan comentó que hacía exactamente lo mismo que su madre. Para Kader aquella frase carece de importancia, pero Serat queda paralizado. Nadie ha informado a Kan sobre la verdadera identidad de la niña. Por eso, que haya relacionado espontáneamente uno de sus gestos con Berrak, le parece demasiado significativo para considerarlo una simple casualidad. Inmediatamente Serat recuerda todas las pistas acumuladas durante los últimos días. Kan visitó secretamente a Berrak en el hospital, conocía sus flores preferidas, y ella acudió prácticamente cada semana a verlo durante su estancia en prisión, incluso mediante encuentros que no figuraban en los registros oficiales. Ahora además Kan ha identificado en Kader un comportamiento propio de Berrak. Serat busca enseguida a Cian y le pregunta si alguna vez reveló a Kan algo relacionado con la pequeña. Cian asegura que jamás le contó nada y esa respuesta termina de reforzar las sospechas de Serat. Para él, todas las señales empiezan a conducir hacia la misma persona. A partir de ese instante Serat deja de distinguir entre una sospecha y una certeza. Empieza a convencerse de que el hombre misterioso que lleva días intentando identificar podría ser su propio hermano mayor. Pensar que Kan, a quien admiró desde niño y continuó queriendo pese a todos sus errores, pudo mantener una relación secreta con Berrak hace que pierda el control. La posibilidad de que Kader sea fruto de aquella relación convierte la supuesta traición en algo todavía más doloroso. Apenas había comenzado a asimilar que Berrak pudo engañarlo durante años cuando surge ante él la idea de que Kan también podría haber formado parte del mismo secreto. Dominado completamente por la ira, Serat corre hacia su habitación, toma un arma y abandona la casa sin explicar sus intenciones. Zeynep percibe inmediatamente que algo grave está sucediendo. Al preguntarle a Kader qué ocurrió, descubre que la niña le contó a Serat el comentario de Kan. Zeynep comprende entonces hacia dónde puede dirigirse y advierte el peligro. Inmediatamente informa a Cian de que Serat probablemente ha ido a enfrentarse con su hermano, aunque para entonces él ya se encuentra camino del puerto. Serat llega directamente al barco de Kan y se enfrenta a él sin intentar ocultar su furia. Todas las dudas acumuladas durante días terminan concentrándose en la sospecha de que existió una relación secreta entre Kan y Berrak. Sorprendido por la acusación, Kan intenta explicarle que está interpretando equivocadamente lo ocurrido y procura tranquilizarlo. Serat, sin embargo, ya no está dispuesto a escuchar. La decepción provocada por Berrak, la sospecha sobre Kader y el dolor de sentirse traicionado también por su hermano estallan simultáneamente. Consciente de que la situación puede terminar de manera terrible, Zeynep corre hacia el puerto. Cuando llega al barco descubre que el enfrentamiento ha alcanzado un nivel todavía más peligroso de lo que imaginaba. Serat sostiene el arma mientras Kan continúa insistiendo en que todo se debe a un malentendido. Zeynep intenta calmarlo y evitar que actúe dominado por la rabia, pero ninguna explicación consigue apartar de su mente la idea de la traición. A pesar de sus esfuerzos, no logra detenerlo y la tensión alcanza su límite en pocos segundos. Finalmente un disparo rompe el silencio de la noche y deja a todos paralizados. La búsqueda emprendida por Serat para descubrir la verdad llega así a su momento más peligroso, con consecuencias que podrían resultar irreversibles.